Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Operación Niebla Roja. Avanzamos en fila cerrada bajo una luna encogida y sucia, apenas un gajo de luz que rebotaba en los pinos de la Sierra del Mico. La operación se llamaba Piroclasto y pretendía localizar un laboratorio de fentanilo escondido entre barrancas. Eran las 23:47 del 17 de agosto de 2022 cuando el visor térmico comenzó a fallar y una neblina de color granate nos envolvió como si la montaña hubiera abierto una herida. Olía a metal caliente, a pólvora empapada, a algo vivo que se estaba pudriendo. Ninguno habló, los radios chisporroteaban con estática que sonaba a respiraciones ajenas. El aire pesaba. Cada inhalación raspaba la garganta con un polvillo donde flotaban motas rojizas que brillaban como ascuas diminutas. Sentí un hormigueo detrás de los ojos, una presión de casco demasiado apretado, pero el casco estaba suelto. Saqué el detector químico, marcaba valores erráticos, subiendo y cayendo como si midiera un latido enfermo. El sargento Valdivia levantó el puño para detenernos, sus siluetas titilaban entre la bruma, estirándose y contrayéndose como sombras vistas bajo el agua. Parpadeé una vez, solo una, y allí apareció él. Un niño con uniforme de campaña, empapado de sangre negruzca, se recortaba frente a nosotros. No tenía edad suficiente para cargar ese chaleco tamaño adulto, pero lo portaba con naturalidad, como si le perteneciera desde siempre. En vez de rostro, un óvalo pálido hilvanado de cortes, sin embargo sus ojos, dos crisoles plateados, me atravesaron el alma con una mezcla de súplica y mandato. Levantó la mano derecha, índice señalando la ladera, y se internó monte arriba sin mover los labios. Lo seguimos. No recuerdo haber decidido avanzar, mis botas simplemente obedecieron. El terreno se empinaba entre encinos deformados por rayos antiguos. La neblina, siempre roja, se espesaba conforme ascendíamos, convirtiendo las linternas en cuchillos de luz sin filo. Cada paso dejaba un crujido de ramas secas que resonaba más de la cuenta, como si la sierra estuviera hueca. A ratos perdíamos al muchacho y, cuando regresaba, su uniforme mostraba heridas nuevas, como si la montaña lo despedazara mientras nos guiaba. No hablábamos, el siseo del aire en los filtros de la máscara era nuestra única confirmación de que aún existíamos. Llegamos a una explanada coronada por un búnker oxidado, medio enterrado en la roca. El portón de acero estaba deformado hacia afuera, no hacia adentro, señal inequívoca de una explosión interna. El detector vibraba con picos que superaban la escala. Podía sentir el veneno escurriéndoseme por los poros, diluyéndome. Dentro del túnel brotaba una luz rojiza, gemela de la niebla, pulsando como un corazón. El niño se detuvo en la entrada, su imagen parpadeó y se disolvió en un estallido de chispas verdosas que se elevaron como luciérnagas agonizantes. Cruzamos sin él. Las paredes resumaban un líquido viscoso, del color de la bilis mezclada con óxido. Barriles sin etiquetas se apilaban a medio derrumbar, y el piso estaba alfombrado con jeringas rotas y envoltorios de reactivos. En lo más hondo del paso encontré un pasillo lateral cubierto por plásticos transparentes que chasqueaban con corrientes de aire invisible. Al entrar descubrí hileras de literas minúsculas, todas ocupadas por uniformes infantiles sin cuerpos dentro. Cada cama llevaba bordado un nombre, repetido, idéntico, interminable. El mío aparecía 4 veces. Escuché el seguro de un fusil accionarse detrás. Me giré a tiempo para ver a Valdivia apuntarse al mentón con la mano temblorosa. Los ojos le sangraban lágrimas negras, la máscara colgaba de su garganta como un pellejo inútil. El disparo retumbó y, en el eco, juraría haber escuchado carcajadas de voces juveniles que no tenían pulmones. La sangre del sargento explotó contra la pared formando un mapa que se reacomodó en patrones de marcha, flechas y círculos de asalto.
Comprendí que aquello no era un suicidio sino una señal. Quise ordenar la retirada, pero la bruma nos había cerrado el camino. La entrada era ahora un corredor interminable lleno de puertas que se abrían y cerraban al azar. Cada hoja que se entreabría mostraba un recuerdo distinto: mi madre cerrando la casa, mi primera práctica de tiro, la risa de mi hermano antes de caer en Sinaloa. Todas acababan con el niño ensangrentado tocando un silbato que no emitía sonido. Hice fuego contra la puerta más cercana. Las balas levantaron polvo de yeso que serpenteó por el aire formando rostros burlones. Me abrí paso hasta una sala circular iluminada por lámparas infrarrojas colgantes. En el centro descansaba un foso de hormigón lleno de líquido carmesí que olía a cloroformo quemado. Sobre la superficie flotaban placas de identificación y botas demasiado pequeñas para cualquier soldado adulto. A un costado, un panel metálico mostraba registros de un agente experimental denominado N5 sérico, capaz de inducir alucinaciones colectivas para quebrar voluntades. Las fechas del proyecto: 1998 a 2001. El informe detallaba voluntarios menores de edad reclutados en orfanatos fronterizos. Entendí que el niño era todos ellos y ninguno, un residuo psíquico impregnado en la niebla, esclavizado para siempre a un químico que no conocía antídoto. El generador eléctrico zumbó con un bramido final y las lámparas se apagaron. Quedé solo con mis pulsaciones, marcando un compás irregular que rebotaba en los muros. La bruma se coló incluso donde la máscara sellaba el rostro. Sentí sabor a moneda en la lengua, calor de fiebre súbita. Una voz de niña, clara y serena, me susurró dentro del cráneo: sigue subiendo. No tuve fuerzas para negarme. Busqué la salida superior, escalera metálica que ascendía torcida. Cada peldaño rechinaba como cijarras de insecto gigante. Al emerger a la intemperie, el viento se había detenido. La niebla formaba una cúpula perfecta, atrapando la sierra en un amanecer perpetuo de tonalidades rojas. El helicóptero de extracción giraba en círculo sobre nosotros, foco encendido, pero las aspas parecían mover aire que no existía. Intenté contactar por radio: ruido blanco. Levanté una bengala, y al encenderse iluminó figuras que rodeaban el claro: docenas de infantes con uniformes destrozados, ojos de mercurio líquido, quietos como lápidas. Me observaban sin odio ni compasión, solo esperaban. Comprendí el trueque silencioso que la niebla exigía. Siempre reclama un guía para que la columna de fantasmas no se pierda. Valdivia se había volado la cabeza para librarse, y ahora la deuda recaía en mí. Sentí el pulso químico acomodando mis recuerdos, tallándolos en filamento rojo. El niño original, o lo que quedaba de él, dio un paso adelante y se plantó frente a mi pecho. Extendió su mano, y, cuando la tomé, su piel se deshizo en ceniza que se pegó a mis guantes y se absorbió en mis venas. No recuerdo el disparo que derribó el helicóptero. Tal vez fui yo, tal vez la sierra. Las hélices cortaron el aire como cuchillas y el aparato cayó envuelto en un hongo de chispas que la bruma devoró en segundos, sin un solo estallido audible. El silencio se asentó de nuevo, espeso y definitivo. Me di cuenta de que seguía respirando aunque no sentía los pulmones. Miré mis manos, brillaban con la misma luz interna que atraviesa las luciérnagas moribundas. Ya no pesaba el equipo, ya no sentía el latir del corazón. Ahora escribo esto en un cuaderno requisado del búnker, usando la sangre que resuma de mis uñas como tinta. Sé que el documento nunca llegará a mando alguno. La neblina no deja salir nada limpio de su perímetro. Cada palabra que termino se borra lentamente y reaparece en la pared, escrita con sombra. Al alzar la vista, el muchacho se sienta frente a mí, inclina la cabeza y espera. Entiendo la orden sin que la pronuncie. Debo relatar la historia una y otra vez para quienes se acerquen, hasta que su memoria se vuelva mi voz y la bruma halle otro recipiente. Si alguien lee esto lejos de la Sierra del Mico, recuerde que el aire tiene memoria y que la sangre tiñe más que el suelo, tiñe las horas.
A veces basta un soplo de viento del lado equivocado para que la bruma carmesí viaje y se cuele por rendijas desconocidas. Si al anochecer advierte un destello rojizo filtrándose bajo la puerta, sostenga la respiración, no mire al niño y, sobre todo, no suba a la montaña. Como aprendí demasiado tarde, la montaña siempre termina bajando a buscarnos. Golpes en la penumbra. Soy el subteniente Ernesto Beltrán y todavía tiemblo cuando repaso aquel operativo de 2021 en la Sierra de Durango. Nos habían ordenado desalojar una mina abandonada que, según inteligencia naval, servía de bodega al cártel local. Éramos 8, todos curtidos por selva y desierto, así que nadie esperaba que un puñado de galerías polvorientas pudiera quebrar la voluntad de un pelotón de infantes. Al amanecer, un U-60 nos depositó sobre una explanada rocosa, entre los pinos. La entrada de la mina semejaba una boca oxidada a punto de tragarnos. El aire olía a lluvia lejana y a fierro viejo. Revisamos el perímetro, casquillos recientes, huellas de llantas, empaques de analgesia que los sicarios solían dejar detrás. Sin embargo, el portón de acero estaba cerrado con grilletes soldados pero mellados, como si alguien hubiese intentado abrir desde dentro. El ingeniero de explosivos perforó 2 cargas huecas y el chirrido del metal al ceder resonó en la sierra como un lamento. Tan pronto cruzamos, la luz retrocedió, nuestras linternas decaparon paredes tapizadas con polvo metálico que se desprendía en copos finísimos. Cada inhalación raspaba la garganta. La primera galería descendía en un ángulo brusco. Las vetas de cuarzo reflejaban los haces de luz como cuchillas. A 200 metros, hallamos los restos de una fogata reciente, cajas de munición vacías y costales con granos de óxido cargados de cocaína. Anoté las coordenadas para el grupo de incineración y continuamos. El GPS dejó de fijar posición poco después. Las radios escupieron estática y el silencio se volvió tan compacto que el crujido de nuestras botas parecía detonaciones. En el segundo nivel, un túnel lateral mostraba derrumbe parcial, al otro lado se adivinaba la estructura corroída de un viejo ascensor. Fue en ese punto cuando escuchamos los primeros golpes. Toc toc toc, rítmicos, insistentes, como de pico contra lajas, amortiguados por capas de piedra. Ninguno de nosotros había descendido aún más abajo. El cabo Pacheco alzó un puño y todos nos detuvimos. El eco se propagó por varios segundos, luego se extinguió. Revisé mi reloj, las agujas vibraban levemente, como si un motor invisible las sacudiera. Continuamos hacia el tercer nivel, donde las galerías se estrechaban hasta obligarnos a avanzar en fila. Columnas de madera ennegrecida crujían sobre nuestras cabezas, untadas de una baba mineral que goteaba a intervalos regulares. Bajo la luz, aquellas gotas se coagulaban en microscópicos alambres rojizos que desaparecían al tocarlos. El ambiente se enfrió y el aliento emergía en nubecillas. Nuevos golpes retumbaron, ahora más próximos, y sentí la vibración en las costillas como si resonara dentro de mi tórax. Encontramos un pasadizo que no figuraba en los planos, parecía excavar el corazón mismo de la montaña. El alfeñique de hierro del ascensor estaba anclado en ese hueco vertical, oxidado pero aún firme. Amarramos cuerdas y descendimos unos 15 metros hasta una repisa donde el aire olía a ozono y algo dulzón, similar a sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de un moho fosforescente que pulsaba lentamente, como branquias. Quise registrar aquella bioluminiscencia en mi libreta, pero otro estrépito, violento, casi metálico, cortó cualquier afán científico. Esta vez el sonido provenía detrás de una pared intacta, tan maciza que ni una grieta revelaba cavidad alguna. «No hay nadie abajo», masculló el sargento Fuentes, pero su voz carecía de convicción. Nuestro punto hombre, el marinero Díaz, se ofreció a inspeccionar un túnel lateral apenas del ancho de un hombro. Lo vimos introducirse con la cámara térmica colocada en su casco. Su silueta se redujo a un destello verde hasta que una curva lo devoró. Al minuto,
su cámara dejó de transmitir. No hubo gritos, tampoco disparos, solo un apagón súbito de señal. Fuentes y yo nos adentramos tras él. El túnel olía a cobre, a lámpara quemada. A media carrera encontramos sus huellas, pero no eran normales, parecían impresas en la roca, como fósiles frescos. Al final del corredor se abría una cámara natural en forma de esfera. El techo estaba tan alto que nuestras linternas no alcanzaban a iluminarlo. Allí, de pie frente a una pared lisa, estaba Díaz. Sostenía los brazos en alto, como si blandiera un pico invisible, los descendía una y otra vez contra la roca sin golpearla jamás. Su respiración era un quejido de fuelle. Al acercarnos, advertí que sus guantes se habían desintegrado y la piel de las palmas quedaba abierta, incrustada de brillantes fragmentos de hematita. Le sujeté los codos para detenerlo, y al rozarlo, un chorro de polvo negro brotó de sus uñas. Susurraba algo ininteligible, un murmullo que parecía, ya salí, patrón, aunque nunca supimos a quién se lo dirigía. Entre dos lo arrastramos hasta la repisa. El ascenso a la siguiente planta fue un tormento, Díaz convulsionaba, y a cada sacudida se desprendían escamas de óxido que impregnaban la piel ajena como picaduras ardientes. Mi cabeza latía con un zumbido grave, el casco vibraba al ritmo de los golpes fantasma, que ahora se intercalaban con un crujir de roca tensándose, listo para fracturarse. Al pisar el tercer nivel creímos oír pasos detrás, desacompasados, girábamos y la oscuridad seguía allí, estática, pero el sonido persistía, cercano, burlón. Corrieron minutos o tal vez horas, la noción del tiempo se había escapado como polvo entre los dedos. Alguien gritó que las galerías no coincidían con nuestra ruta de entrada. Las bifurcaciones habían mutado. Algunas paredes mostraban vetas recién abiertas que exhalaban naftalina caliente. Cada brújula se comportaba como la aguja de un reloj al que le hubieran quitado la cuerda, giraba sin destino. El techo comenzó a llorar un líquido tan viscoso que apagaba los LED al contacto, dejando manchas circulares de oscuridad total. Arrastrábamos a Díaz, ya inconsciente, con los labios soldándose de costras ferrosas, cuando nos detuvimos ante una cámara llena de cajones de metal antiguo. Abrí uno con la navaja, esperaba municiones, encontré cráneos. Decenas, tal vez cientos. Todos perforados en la frente con un orificio circular impecable. Cerré de un golpe y sentí que el estómago se me hundía. Fue entonces cuando los golpes estallaron justo detrás de la pared más cercana. Esta vibró como tambor delator, desprendió esquirlas que llovieron sobre nosotros formando siluetas que parecían manos intentando surgir del concreto mineral. La paranoia se desbordó, Huerta, el médico, empezó a rezar, pero las palabras se enredaban con un eco que no era réplica de su voz, sino respuesta desfasada, como si alguien, o algo, rezara a contratiempo. Avanzamos a ciegas hasta topar con una corriente de aire frío. La seguimos, reptando por un túnel que apretaba el pecho y obligaba a girar la cabeza de lado para respirar. Durante ese trayecto sentí roces, dedos que acariciaban mi nuca, y al voltear no había nada excepto un velo de polvo suspendido, girando en remolinos breves. Cuando la linterna frontal iluminó un óvalo de luz natural, lancé un juramento que salió roto de gratitud. El portón exterior estaba a pocos metros, pero el cielo que se filtraba mostraba un sol agonizante, anaranjado, casi hundido tras la sierra. Habíamos entrado al amanecer, ahora moría la tarde. Nos precipitamos al exterior. El viento libre nos golpeó como bofetada y, sin embargo, el golpeteo de pico seguía resonando a nuestras espaldas, persistente, cada vez más sordo conforme la distancia crecía, hasta fundirse con el susurro de los pinos. El helicóptero de extracción llegó con la noche cerrada. Díaz exhaló su último alarido apenas lo subimos a la camilla. Le quitaron los guantes rotos y sus palmas se deshicieron en un puñado de limaduras oscuras que se adhirieron al piso de la cabina como limosna imantada.
En la enfermería de la base, el patólogo diagnosticó necrosis por metal pesado y cristales de hematita incrustados en la dermis, algo que habría requerido semanas, no horas. Imposible, murmuró antes de ordenar cremación inmediata, sin autopsia detallada. El parte oficial resumió la misión como exitoso aseguramiento de cargamento ilícito, omitió los golpes, el moho viviente, las brújulas enloquecidas y los cráneos etiquetados. 10 meses después, aún despierto empapado, con los pulmones llenos de un polvo imaginario. En la quietud de mi cuarto, lejos de la sierra, escucho el eco inconfundible de un pico horadando roca. Llega nítido, acompasado, idéntico al que oí aquella madrugada soterrada. Coloco la palma contra la pared y juro sentir la vibración avanzar centímetro a centímetro, taladrando la distancia que me separa de aquel abismo. Sigo la ruta de esas ondas con la yema de los dedos y temo el día en que el sonido cese de golpe, porque significará que aquello que excava finalmente encontró salida, y que la montaña, o lo que habita bajo ella, vendrá a reclamar al soldado que se llevó. Ese día, quizá, sabré con certeza que nunca dejamos la mina, que la sierra se extendió más allá de sus laderas y anidó en nuestros huesos. Tal vez los golpes persistan solo para recordarme que los pasillos siguen ahí, invisibles, creciendo detrás de cada muro donde intento dormir. Y cuando el silencio tome el relevo final, estaré listo para oír nuevamente la voz de Díaz susurrando, desde el pasillo que todos compartimos: ya salí, patrón, justo antes de que la oscuridad entre en mí y me obligue a seguir cavando. Huellas en la niebla. Dicen que la Sierra Mixe, allá en el noreste de Oaxaca, devora a los hombres cuando el vapor de las quebradas se une al de las nubes. Yo era cabo de infantería en 2018 cuando supe que aquello no era simple superstición. Éramos 8, 2 tiradores selectos, un radiooperador, el enfermero y 4 fusileros, yo entre ellos. Nos ordenaron abrir brecha mientras una columna principal aseguraba un corredor de narcotráfico que atravesaba los pueblos altos. Llevábamos visores térmicos, GPS militares y brújulas de plato, pero las montañas no tienen dueño, lo aprendimos pronto. El helicóptero nos dejó en un claro empapado por neblina. El primer síntoma extraño apareció al tocar tierra. El compás marcaba rumbo correcto, pero el dispositivo satelital bailaba de un cuadrante a otro como si captara satélites distintos cada segundo. El radiooperador sugirió reiniciar el sistema. El capitán le lanzó una mirada que lo congeló. Avanzamos igual, ocultando la incomodidad bajo la disciplina. Pisábamos hojarasca negra y raíces tan gruesas que parecían víboras petrificadas. El aire olía a barro fermentado, a cobre y a algo dulzón que ninguno quiso identificar. Al tercer kilómetro, noté señales que no figuraban en la carta topográfica, marcas frescas, diagonales, grabadas en la corteza de varios encinos, demasiado simétricas para hacer cortes de machete al azar. El capitán las ignoró. La niebla nos alcanzó antes de mediodía y cerró la visibilidad a menos de 5 metros. El eco de nuestros pasos rebotaba contra la bruma y regresaba deformado, como si marcharan otros detrás. El tirador Gómez soltó una blasfemia y aceleró. Todos lo imitamos sin admitirlo. Más tarde intentamos verificar posición. La pantalla del GPS mostraba un rectángulo vacío. Solo parpadeaba un icono sin nombre, flotando sobre un mar gris. La brújula marcaba norte 2 veces opuestas en menos de 1 minuto. Fue entonces cuando descubrimos la primera huella, un pie descalzo, diminuto, hundido en el lodo frío. Después vimos otra, y otra. Todas apuntaban hacia nosotros. Nadie habló, pero supe que compartíamos el mismo cálculo. Allí arriba las temperaturas nocturnas caen a 4 grados. Un adulto sin botas no sobreviviría ni media jornada. Menos un niño. Seguimos ascendiendo, presas de una lógica que ya no era militar sino instinto, mantener la formación y no confesar el miedo.
El enfermero juró que escuchaba un cántico infantil detrás de los pliegues de la neblina, agudos suaves, como arrullo. Le ordenaron silencio. A las 17 horas, de acuerdo con nuestros relojes atómicos, la luz pareció apagarse de golpe. Encendimos luces tácticas, pero los conos de LED se tragaban en un muro blanco y apenas iluminaban un palmo adelante. Los árboles se acercaron. O así lo sentí, como si el bosque respirara nuestro paso y cerrara filas. Esa noche montamos un círculo defensivo en un altillo rocoso. No prendimos fuego, la humedad lo impedía y no podíamos revelar la posición. Intenté dormir, arropado por la poncholiner y mi fusil como crucifijo. No hubo silencio. Bajo el silbido del viento, emergía un crujir de ramas, rítmico, casi pasos de danza. El soldado Reyes, que hacía turno de guardia, me despertó temblando. «Señor, venga», susurró. Siguiendo su dedo, vi decenas de puntitos rojizos titilar entre los árboles. Ni visión nocturna ni térmica los captaban. Solo en luz natural parecían pupilas encendidas a la altura de nuestras rodillas. Cuando amaneció, los ojos habían desaparecido, pero el radiooperador halló algo peor. Nuestras propias pisadas rodeaban el campamento, formando un círculo perfecto, superpuestas con otras descalzas aún más pequeñas. Era imposible, habíamos dejado centinelas. El capitán intentó razonar. Alguien nos hostiga, quizá un grupo de observadores. La excusa sonó hueca incluso para él. Ordenó romper contacto y descender para retomar la ruta inicial. Bajamos por barrancas que no figuraban en el modelo digital. El suelo supuraba agua rojiza, teñida por minerales, pero olía a sangre vieja. A media pendiente, el enfermero gritó. Lo alcanzamos y comprendimos el horror. El talud arcilloso estaba tatuado de huellas infantiles, cientos, quizá miles, todas en dirección ascendente, todas frescas. El más joven de nosotros, el soldado Porras, empezó a hiperventilar. Me confesó al oído que sentía la mano de un niño apretar su canilla cada vez que intentaba pisar. Le ordené concentrarse. No había opción de evacuar por aire, las nubes impedían vuelo IFR. Debíamos encontrar la carretera costera a 6 kilómetros lineales, aunque los instrumentos insistían en que llevábamos 20. En la hora más cálida, 13 grados apenas, detuvimos la marcha sobre un espinazo de roca. Allí surgió el hedor, carne en descomposición, agria. A pocos metros encontramos un burro de carga despellejado con precisión quirúrgica, músculos expuestos, la osamenta limpia, pero sin una gota de sangre en el suelo. Alguien, o algo, lo había drenado. No había huellas humanas ni de depredador, solo las mismas impresiones descalzas, ahora teñidas de un barro negruzco que no correspondía al color de la tierra circundante. El calor se esfumó, un entumecimiento heló los pulmones. Ninguno vomitó, pero yo sentí la bilis subir. El capitán decidió quemar el cadáver para evitar atraer carroñeros. Con combustible de dotación improvisamos una pira. Cuando las llamas lamieron la carne, escuchamos un chillido colectivo que no salía de ninguna garganta visible. Vibraba en el aire, como metal contra metal. El fuego se extinguió de golpe, sofocado por un remolino de niebla que descendió con vida propia. El cadáver quedó frío, intacto, como si el diésel hubiese sido agua. Allí se rompió la cadena de mando, el tirador Gómez corrió monte abajo, disparando al vacío. Un estrépito seco y un alarido indicaron su caída. No pudimos buscarlo, la niebla se adensó, una pared de calorías. Retrocedimos. El reloj marcaba las 16:10, pero la oscuridad era total. Solo sentíamos el pulso en los oídos y el crujir de la maleza detrás. En un instante de valentía, o locura, me separé unos metros para orinar y quitarme la náusea. Al bajar la cremallera, vi mi aliento volverse escarcha. Frente a mí, a escasos pasos, el tronco de un madroño empezó a exudar líquido oscuro. Primero pensé en savia, luego comprendí,
sangre tibia corriendo por la corteza, formando letras que no entendí. Retrocedí, tropecé con raíces, apunté el fusil. Cuando parpadeé, el tronco estaba seco y limpio. Regresé al grupo sin confesar lo visto. Aún así, algo cambió. El olor dulce, casi a miel, empapó la bruma. Porras se desplomó con convulsiones. El enfermero aplicó diazepam, inútil. Porras murmuraba en mix antiguo, lengua que ninguno hablaba. Luego se quedó inmóvil, ojos abiertos y pupilas contraídas al tamaño de una cabeza de alfiler. Confirmamos paro respiratorio. Mientras intentábamos reanimarlo, su cuerpo se arqueó, como alzándose del suelo sin músculo que empujara. El radiooperador retrocedió y cayó por un barranco, arrastrando cables. Oímos su cuerpo golpear rocas durante largos segundos, hasta que el eco se perdió. Quedábamos 5 y un cadáver que no queríamos dejar, pero tampoco podíamos cargar. El capitán ordenó abandonarlo, nadie protestó. Al retomar la marcha, vi que los nudillos de Porras sangraban hacia adentro, como si tuviera garras plegadas. No dije nada, ya no tenía sentido discutir la realidad. Caminamos sin pensar, dejando que las piernas decidieran. El bosque se abrió de pronto y emergimos en un claro donde el suelo era pura ceniza, cubierta de huellas infantiles que se alejaban en todas direcciones. En el centro, un poste de ocote ardiendo con llama blanca, sin consumir la madera. Su resplandor reveló algo imposible, nuestras siluetas escritas en humo alrededor, como negativos pegados al aire. Comprendí entonces que no nos movíamos en círculos, el terreno se plegaba sobre sí mismo como un estómago digiriendo al intruso. El capitán apuntó al poste y descargó un cargador entero. Las balas chispearon y desaparecieron en la luz. El enfermero cayó de rodillas, rezando. El tirador Alonso, de pie a mi derecha, dejó de existir, un instante estaba, el siguiente era un hueco en la bruma. No un disparo ni un grito. Simplemente se borró, como tijera que arranca una fotografía. La cordura se dio. Corrí sin rumbo, sintiendo la tierra tragarse mis botas hasta los tobillos. Si alguien me seguía, no lo escuché. Atravesé ramas, espinas, líquenes colgantes que parecían cuerdas húmedas. El aire se volvió salado, casi marino. De pronto emergía una cornisa desde donde vi luces de un poblado lejano. La bruma se quedaba detrás, como si un muro invisible la contuviera. Me lancé pendiente abajo, deslizando sobre hojarasca y piedra suelta. Rodé, sangré, pero crucé esa frontera y la niebla no me siguió. Tras kilómetros de alucinación, llegué a una carretera secundaria al amanecer del día siguiente. Me encontró una patrulla estatal. Habían visto nuestra bengala de inserción 2 noches antes y esperaban noticias. Yo era el único con vida y sin rastro de mis compañeros. El análisis posterior concluyó desorientación severa, tragedia climatológica. Clasificación confidencial. Nadie quiso revisar mis botas empapadas de barro negro ni la libreta donde, sin notarlo, había garabateado las mismas marcas diagonales del encino, repetidas como un rezo. Hoy, mientras escribo el informe que jamás se publicará, percibo el olor dulzón del bosque dentro de mi cuarto. Al mirar el suelo, encuentro huellas diminutas impresas en el polvo, mojadas, dirigidas hacia el borde de mi cama. Y sé que cuando la bruma vuelva a levantarse en la sierra, las mismas voces que cantaron aquella noche reclamarán lo que perdí allá arriba, el tiempo, la memoria, la certeza de que fui solo un hombre y no parte de la montaña que, paciente, sigue devorando fusileros y los deja vagar sin botas por la frontera donde nunca amanece. Colgados. Desde hace años me he esforzado por olvidar lo ocurrido en la sierra, pero las noches húmedas siguen goteando el mismo susurro sobre el techo de lámina. Ya colgaste, cabo. Aún ahora, cuando cierro los ojos,
Puedo sentir el olor a resina fría mezclado con sudor, tierra de pino y el latido disciplinado del G3 contra mi clavícula. Contaré todo de una vez, porque el silencio pesa más que la verdad. Nos desplegaron en enero de 1997 al filo de la Sierra de El Nayar, estado de Nayarit. Éramos un destacamento mínimo, 6 hombres curtidos que tomábamos órdenes directas del 13/diagonal o batallón de infantería. Impedir que cualquier cargamento bajara la línea de brecha que conectaba Rancherías Fantasma con el Camino Federal. En el mapa apenas aparecía un trazo quebrado, en la realidad era un paso colgante de madera, tensado por cables herrumbrosos, que salvaba un cañón de roca gris y niebla perpetua. Le decían el brinco del diablo porque una sola tabla suelta bastaba para que todo viajero diera tumbos hasta el abismo. Aún así, era la ruta más corta para los traficantes que subían producto, armas y, según rumores, algo peor. El primer atardecer descubrí algo que nunca reporté. Sobre una roca, justo antes del puente, había un garabato trazado con carbón, un símbolo que parecía una doble espiral metida dentro de una calavera. Pasé el pulgar por la superficie, la ceniza se pegó al guante como si todavía estuviera caliente. Brujerías de los serranos, pensé. A los demás les dije que era grafiti viejo. Montamos un perímetro sencillo con alambre tripado, un refugio de campaña y un par de mantas térmicas. Todo iba como en cualquier servicio rural, la radio crujía cada 2 horas con el parte de situación, sin novedad, cambio y fuera, y el frío bajaba a picotazos por el cuello. A la mitad de la segunda noche, mientras hacía ronda, noté que la niebla se espesaba sobre el barranco, como si el cañón respirara en silencio. Encendí la linterna infrarroja, a través del visor térmico no vi nada excepto el contorno triste de los pinos. Pero escuché un golpeteo, el mismo sonido que hace un mosquetón cuando ondea al viento. Entre tabla y tabla, algo se mecía. Al amanecer siguiente salimos en patrulla de reconocimiento. La niebla se dio apenas lo justo para mostrarnos lo impensable. 14 siluetas colgaban de los cables superiores, balanceándose al ritmo de la corriente de aire. Vestían uniformes color selva con rodilleras, botas tropa y chalecos tácticos. Las placas de pecho colgaban sobre las pecheras como medallas pardas. Aún estaban frescos, los cuervos no los habían tocado. El teniente Calderón creyó reconocer a uno de los rostros. Ordenó bajar los cuerpos para identificarlos. Subimos por el pilar de roca, cortamos los mecates con navajas de anilla y tendimos los cadáveres sobre la carretera improvisada. Yo me arrodillé frente al tercero, tomé su placa oxidada y le di la vuelta. Leí, Bustos PM, 13/diagonal OBI, 1981. Bustos era yo. Mi propio nombre. Pero la placa mostraba un año imposible, 1981. Nací en 1977, me alisté en 1995. Sin dar crédito miré el rostro cenizo del muerto, era idéntico al mío, pero con arrugas que solo el tiempo otorga. Sentí el impulso de gritar, mas mis pulmones se negaron. Alcancé al teniente, le mostré la placa. Él estaba pálido, sostenía la metálica de Sargento Ballesteros, la fecha grabada era 1974 y Ballesteros, a mi lado, apenas rebasaba los 26 años. Levantamos 1, 2, 3, cada cuerpo era la réplica envejecida de uno de nosotros. Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito, yo. El sexto cadáver no tenía rostro, la piel se había desprendido y solo quedaba una máscara rígida y negra como la hojarasca mojada. El teniente buscó la frecuencia de mando y gritó código rojo. Interferencias. La radio escupía un bucle de palabras, reporte, reporte, reporte. Apagamos. Nadie quería oír su propio nombre susurrado de vuelta. Decidimos quemar los cuerpos antes de que oscureciera. Levantamos una hoguera de ocote y derramamos combustible. Cuando la llama lamió las botas de los muertos, el aire se volvió nauseabundo, pero lo insoportable fue otra cosa,
la piel se ampollaba y chasqueaba imitando un lamento, un crujido que el viento convirtió en eco sobre las paredes del barranco. Esa noche nadie durmió. El calor de la fogata nos alumbraba a la distancia como un ojo candente entre los pinos. A las 3:17 escuchamos pasos secos, como botas marchando sobre piedra hueca. Quito alzó su fusil, disparó 2 ráfagas al aire, las balas repiquetearon contra el metal del puente y murieron en el vacío. De nuevo silencio, pero entre tabla y tabla volvió el golpeteo metálico. Revisé con visor, no vi siluetas, pero cada cable vibraba con fuerza. Parecía que algo enorme respiraba a través de los tensores. Al clarear nos encontramos otra vez con las figuras colgando. Idénticas, frescas, sin rastros de fuego. El talud estaba limpio, sin cenizas. Ninguna señal de la hoguera. Las réplicas pendían, intactas, marcando un ritmo macabro en la brisa. El miedo se solidificó en la garganta colectiva. Nadie habló. Entendimos, sin decirlo, que el puente y el cañón estaban fuera del tiempo común. Empezamos a recordar rumores de patrullas perdidas en la sierra, sustituidas por fantasmas con placas antiguas, historias que los veteranos contaban en cantinas, bucles que atrapaban tropas, dejándolas penar en ciclos que solo los cuervos distinguían. Propuse avanzar cauce abajo, rodear la garganta y mandar SOS desde la antena civil de San Pedro Jícoras. Empacamos ligero, dejando munición en estacas como hitos. Pero al primer kilómetro, Quito gritó, el puente otra vez. Entre los pinos emergía la misma estructura, idéntica, con su malla de lianas y cables. Parecía encoger la geografía y devolvernos a su centro. Dimos la vuelta en sentido contrario, mismo resultado. El puente se repetía como un espejo roto multiplicado. Cuando el sol cayó por segunda vez, Reyes comenzó a recitar el rosario en voz baja. Yo lo interrumpí. Los 7 años en tropa me enseñaron que el miedo se comporta como pólvora fina, basta un soplo para encender toda la carga. Así y todo, yo también rezaba, pero hacia adentro, recordando a mi madre. El teniente, en cambio, mostró una calma impropia. Se sentó bajo un pino y sacó su libreta de campaña. Escribió varias líneas, arrancó la hoja y me la entregó. Si salimos de aquí, repórtelo al comandante de zona. Guardé el papel junto al corazón. La tercera madrugada, la niebla subió tan densa que la linterna solo iluminaba un círculo lechoso de 1 metro. Camino al perímetro algo pasó volando cerca de mi oreja, el chasquido me dejó sordo medio segundo. Cuando enfocó la lámpara vi, balanceándose en un tendón, mi propia placa militar. Ya no estaba puesta en mí, la cadena se había zafado sin que lo notara. Al moverla con la punta del rifle descubrí que la superficie mostraba corrosión avanzada, como si llevara décadas oxidándose. Corrí al campamento. Ballesteros lloraba, sentado junto al cadáver irreconocible, ahora tenía rostro, y era el suyo. Se golpeaba la frente con el casco, no puede ser, hermano, no puede ser. Tratamos de separarlo pero se desvaneció. Lo acostamos, respiraba en redondo, como quien sueña. Para el amanecer, su sangre se había coagulado en la nariz, formando una fina línea oscura. Quedábamos 4. Algo en el aire crujía como tendones viejos a punto de romperse. A esa hora decidí mirar el símbolo de la roca de nuevo. Caminé hasta el filo del barranco. La doble espiral seguía ahí, pero las huellas eran frescas, húmedas, como pintadas esa noche. Alrededor del dibujo noté algo que no habíamos visto, docenas de placas clavadas con clavos herrumbrosos, formando un círculo incompleto. Tomé la primera, C. Hernández, 24/OBI, 1969. La segunda, E. Bustos, 13/OBI, 1981. Levanté la vista. Entre los pinos, muy arriba, las siluetas colgaban de nuevo, pero se multiplicaban como frutos secos. Calderón finalmente perdió la compostura, gritó orden de apertura de fuego contra los cuerpos.
Disparamos cargadores enteros. Cada impacto sonaba hueco, sin salpicaduras, como si perforáramos costales de polvo. Cuando el arma se vació hubo un silencio espeso. Entonces todos los cadáveres, al unísono, giraron hacia nosotros. Sus rostros estaban vivos, los ojos abiertos, la lengua negra moviéndose entre dientes líquidos. No hicieron sonido alguno, pero oí dentro de mi memoria una voz: «Tú ya estuviste aquí». Corrí sin meta, sin mapa, atravesando matorrales. Perseguí la línea de hitos de munición, pero cada estaca indicaba la misma distancia al puente, 100 metros. La aguja de la brújula giraba loca, marcando todas las direcciones. El disparo que escuché después no sé de quién vino. De pronto el aire olió a cordita fresca y a hueso quemado. Me detuve. A mi derecha, Reyes yacía de rodillas, la boca abierta en un grito mudo. Sobre su gorra, una rama empapada de sangre goteaba lento. Levanté el fusil, pero ya no quedaban balas. No recuerdo cómo regresé al campamento. Solo tengo la imagen de los cables vibrando como cuerdas vocales y una figura parada en el centro del puente. Llevaba uniforme del 13/diagonal o batallón, pero era gris, como si la luz no pudiera decidir si era hombre o sombra. Sostuvo algo con ambas manos y lo alzó sobre su cabeza, mi propio casco, manchado de lodo rojizo. No pude gritar. Desperté en una camilla del Hospital Militar de Tepic. Tenía 3 costillas rotas y la piel insensible en la mitad izquierda del rostro, como si me hubieran raspado con piedra pómez. Los médicos hallaron mi placa entre la ropa, estaba nueva, sin corrosión, fechada correctamente. Pregunté por Calderón, Ballesteros, Reyes, Quito. Dijeron que no existía ningún despliegue con esos nombres ese mes, que yo había sido hallado a la orilla de la carretera 15, solo, deshidratado y con hipotermia. Aseguraron que la patrulla Sierra se había suspendido años atrás tras un deslizamiento. El parte oficial que leí antes de firmar baja temporal relataba episodio psicótico por estrés y exposición prolongada en altitud. Nadie creyó la historia de los colgados. Me dieron de alta con la hoja de recomendación psiquiátrica. Al devolver mis botas, encontré algo atascado entre la plantilla y el cuero, una placa militar ajena, casi comido el acero por óxido. Decía: Cabo Bustos, 13/diagonal OBI, 1981. Ahora vivo lejos de la sierra, pero cada tanto, cuando el viento trae olor a pino húmedo, siento que algo tensa las cuerdas de mi memoria. Sé que el puente sigue allí, anclado a un tiempo que no es lineal, reclamando a quienes pasamos revista en algún futuro o en algún pasado. No puedo dormir, porque en el umbral del sueño vuelvo a oír el golpeteo de los mosquetones y el chasquido del ocote ardiendo. Y sé que, cuando me debilite lo suficiente, la sierra me llamará de nuevo para colgarme donde ya estoy colgado. Aliento negro. No recuerdo el crepitar de los pinos ni el olor a resina aquella madrugada de junio de 2018, solo el silbido seco del viento al chocar contra el risco y la orden cortante que me obligó a entrar. Éramos 3, pero al cabo de unos minutos en la grieta supe que la aritmética militar no servía allí abajo. El capitán Murillo lideraba el destacamento, detrás de él iba el cabo Ortega y, por último, yo, un simple teniente con 8 campañas en la Sierra del Ánima, suficiente experiencia para conocer el sabor metálico del miedo, pero no para dominarlo. El acceso era apenas una ranura entre 2 coladas de basalto. Según inteligencia, la caverna ocultaba un alijo de fusiles de asalto que un cártel llevaba meses trasegando por rutas de contrabando. Desde la entrada la noche se veía nítida, pero 2 metros dentro la linterna devolvía solo un círculo tacaño de luz. El aire, cargado de moho, pareció pegarse a los pulmones como una tela mojada. Aún podíamos oír la radio del puesto avanzado zumbando en la frecuencia de rutina, pero la señal se debilitaba con cada paso, como si la piedra chupara toda vibración viva. Avanzamos en fila india.
Bajo las botas rechinaron casquillos vacíos y fragmentos de madera. De pronto el capitán elevó el puño. Nos detuvimos. Un clic minúsculo cortó el silencio y, al bajar la vista, entendí un alambre de cobre, casi invisible, tensado a la altura de los tobillos. Ortega se agachó para desactivar la trampa. Cuando rozó el hilo, el suelo a nuestra izquierda estrujó un gemido hueco y liberó una nube acre de pólvora húmeda. El artefacto no detonó completamente, pero el estallido parcial ensordeció el pasillo. Sentí como la onda de presión lubricó mis oídos y me dejó un pitido agudo que persistiría horas. Recuperada la compostura, tratamos de retroceder. El capitán se volvió para ordenar la salida. Entonces lo vimos. Donde antes quedaba un resquicio de penumbra y la silueta del cielo, ahora solo había un tampón de tierra y piedras frescas, como si una mano gigante hubiera apisonado la boca de la cueva. Nadie dentro de la unidad llevaba explosivos suficientes para abrir esa muralla improvisada. Intentamos contactar al exterior, pero la radio devolvía ruido blanco salpicado de fragmentos de voz. Entre ellos, juraría que reconocí la mía. No lo comenté. Comprendimos que la prioridad era oxígeno. El cañón se estrechaba y ascendía en espiral, así que avanzamos con la esperanza de encontrar una chimenea natural. A cada treintena de pasos hallábamos nuevas trampas, anzuelos colgantes, jeringas oxidadas incrustadas en rendijas, tablillas con clavos invertidos bañadas de excremento. El capitán, curtido pero no supersticioso, mascullaba cifras de presión y tiempos de supervivencia. Sin embargo, a mí me inquietaban otros cálculos. Las huellas en el polvo no correspondían a botas ni a zapatos rurales, sino a algo más pequeño, casi infantil, con falanges alargadas como los huesos secos de los cabritos que encontrábamos a veces en los despeñaderos. Pasada la primera hora el aire empezó a escasear. Cada inhalación dolía como tragar vidrio molido. En un recodo hallamos un saliente que se abría a una sala más amplia, coronada por estalactitas quebradizas. Allí, decenas de velas consumidas cubrían el suelo, alineadas en círculos concéntricos. En el centro, un maniquí de entrenamiento, de los que usamos para primeros auxilios, yacía sentado, enfundado en un uniforme naval viejo. De su tórax de goma pendía una medalla religiosa invertida. El rostro, maquillado con carbón, imitaba una mueca de dolor. Alrededor, grafitis indescifrables arañaban la roca, siluetas humanas con bocas enormes y ojos vacíos. Sentí que el pulso se me iba al estómago. El capitán ordenó registrar. Ortega se inclinó para inspeccionar la marioneta. Cuando la tocó, una exhalación tibia brotó del maniquí como si hubiera contenido aire vivo durante años. No duró más de un segundo, pero nos heló los huesos. Seguimos el único túnel disponible. A cada tranco, la humedad se convertía en sudor ajeno entre mis dedos. La linterna empezó a lanzar destellos erráticos, sugiriendo que la batería cedía. Entonces algo rasgó la oscuridad, un sonido de uñas contra pizarra. Nos agrupamos espalda con espalda. El capitán disparó un destello estroboscópico con la lámpara de su fusil. Alcancé a captar un reflejo gris que desapareció detrás de una columna de calcita, demasiado rápido para un animal grande y demasiado corpóreo para un murciélago. Después llegó el silencio absoluto, de esos que oprimen los tímpanos hasta que uno escucha su propia sangre circular. Minutos más tarde, Ortega comenzó a toser. El eco le devolvía la tos deformada, como si alguien más la repitiera a destiempo. El capitán marcó 5 minutos de descanso, pero ninguno se sentó. El suelo parecía latir con respiraciones ajenas. Fue en ese instante que sentí la vibración, una cadencia sutil, como si un tambor golpeara muy lejos. Tal vez maquinaria en la superficie, pensé, pero el sonido venía de abajo, no de arriba. La galería nos llevó hacia una cámara abovedada. Allí el suelo estaba cubierto de esqueletos de animales ennegrecidos por hollín. Entre las costillas chamuscadas se distinguían dientes humanos y placas metálicas con números de serie borrados por la corrosión.
En la pared del fondo, un respiradero natural ascendía, apenas del ancho de un hombre enjuto. Parecía nuestra única salida de aire fresco, si es que lo había. El capitán se adelantó para tantear la corriente, apenas acercó la mano, algo la lamió con un golpe sordo. Retiró el brazo abruptamente. En la linterna vimos la carne desgarrada de su antebrazo y, colgando de la herida, un fragmento de mandíbula con dientes, como una trampa de oso improvisada con restos humanos. Cortó la falange que seguía prendida, sin un solo grito, pero entendimos que el paso estaba custodiado por manos muertas. El dolor y la pérdida de sangre minaron la entereza del capitán. A los pocos minutos empezó a desvariar sobre un desfile de reclutas sin rostro que le pasaban revista. Insistía en que yo anotara sus nombres aunque ninguno tenía nombre. Finalmente, resolví arrastrarlo junto a Ortega, que ahora vomitaba bilis, hacia un recoveco donde la humedad goteaba desde el techo. Colgué mi chaqueta para improvisar una vejiga y recoger el agua, con ella empapé vendajes comprimidos y cubrí la herida, aún pulsante. Los relojes marcaban 3 horas desde el derrumbe, aunque la noción de tiempo había muerto antes que la primera trampa. La radio crujió de improviso. El altavoz escupió un murmullo que, filtrado por la estática, claramente era mi voz recitando la letanía de identificación, seguida del silbido negro que se oye cuando una señal se extingue en la ionosfera. Apagué el aparato. El eco se hizo más compacto, como si la piedra misma esperara algo de nosotros. La sed nos obligó a seguir. En un pasillo lateral encontramos un charco especular. Mientras Ortega bebía ávidamente, vi mi reflejo sobre la superficie, mi rostro agonizante y, detrás, la silueta de un niño desnudo que sostenía un fusil recortado hecho de hueso y alambre. Giré instintivamente, al punto de disparar. La bala rebotó en el granito levantando chispas. No había nadie. El charco, sacudido por la detonación, mostraba solo ripios de luz. Fue allí que el capitán, ya febril, decidió usar el último cartucho de iluminación, una bengala roja. Al encenderla, la cámara se pintó de sangre brillante. Las paredes se revelaron tapizadas de rostros, máscaras talladas directamente en la roca, con ojos cóncavos del tamaño de un puño. Parecían cientos. El humo de la bengala subió, dibujando espirales que se extinguían antes de tocar las estalactitas. Entendí que el oxígeno no llegaría, la cueva respiraba por su cuenta y exhalaba solo descomposición. Ortega colapsó primero. Me arrodillé para buscar pulso, pero sus venas latían apenas. El capitán deliraba, repitiendo el nombre de su hija como un salmo. Entonces escuché otro método de percusión, pasos leves arrastrando algo pesado. Desde el corredor emergió la figura que creí alucinación, un muchacho de huesos afilados vestido con el chaleco táctico de un soldado, aunque demasiado grande para su torso. Llevaba un cuchillo improvisado con una lima de metal. No corría, solo avanzaba con parsimonia, como si la costumbre del lugar lo hubiera vuelto ajeno al terror que nos consumía. La bengala, en su agonía final, iluminó sus ojos, eran de un blanco lechoso, sin pupila. Supe entonces que no vería el amanecer. No voy a detallar la refriega. El capitán gastó las últimas balas, yo golpeé con la culata hasta sentir crujir astillas que no supe si eran de cráneo ajeno o de mis nudillos. Cuando me di cuenta, el filo oxidado había abierto la garganta del capitán y el cuerpo del muchacho yacía replegado, miembro sobre miembro, sin derramar una sola gota de sangre, parecía, más bien, drenado desde hacía años. El cabo Ortega respiraba a borbotones antes de extinguirse como la bengala. Acepté la certeza de morir, pero el instinto me obligó a moverme. Busqué otra salida y hallé un sumidero estrecho bajo una losa calcificada. Dejé mi equipo, salvo la navaja, y repté durante metros que se me hicieron kilómetros. El aire era tan espeso que cada bramido dentro de mis costillas sonaba ajeno. Cuando la luz frontal murió, seguí a tientas, empujado solo por la memoria visceral de la vida exterior.
Desperté en mitad de una ladera empapada de lluvia. El cielo clareaba y los helicópteros de rescate peinaban una quebrada cercana sin saber dónde buscar. Caminé tambaleante hasta que uno me avistó. Nunca hallaron la cueva, los mapas no mostraban fisuras y la sierra, según los geólogos, permanecía estable desde la era terciaria. Tampoco pudieron explicar la ausencia de pólvora en mi uniforme pese a los disparos, ni por qué mis botas estaban limpias como recién lustradas, ni la marca semicircular que tenía grabada en la piel de la nuca, un anillo de dientes infantiles, aún visible bajo la cicatriz. Han pasado 7 años y el olor a humedad podrida se cuela todas las noches en mi habitación. Cuando cierro los ojos oigo pasos menudos detrás de la puerta. Miro el reloj. Las agujas avanzan, pero en mi oído el tambor lejano sigue marcando su compás subterráneo. Sé que no salí realmente. A veces despierto con la certeza de que el techo se acerca 1 milímetro cada amanecer, sellando un túnel invisible que solo yo reconozco. Mantengo la radio encendida junto a la cama. Si la estática vuelve a pronunciar mi nombre, sabré que la sierra viene a buscar lo que quedó pendiente allí abajo. Y entonces, lo prometo, no lucharé. Porque en la oscuridad aprendí que la vida era un ruido prestado y el silencio su verdadera forma. Perfil borrado. No dormí la noche previa al operativo. Era 2021 y nuestro destacamento, una unidad de reconocimiento adscrita al batallón de Selva 32, se había internado en la zona densa de la Macarena, al sur de Colombia. Íbamos 8, 4 infantes curtidos, un operador de radio, un ingeniero de drones, el teniente Murcia al mando y yo, cabo primero y enfermero de combate. Llevaba mi teléfono con la cámara principal rota, pero la frontal funcionaba. Me servía para mandar señal a Facebook en los breves claros de cobertura, era mi manera clandestina de sentirme aún civil. La orden era patrullar la vereda Puerto Azul, donde, según inteligencia, un grupo disidente de ex-FARC retenía cargamentos de medicina robada. La selva allí es tan tupida que la humedad parece respirarte en la nuca. Aquella tarde, después de 4 horas abriendo brecha, oímos los primeros disparos a lo lejos. Parecían ráfagas de bienvenida, sin dirección clara. Murcia mandó silencio y avanzamos en formación de abanico. De pronto, a través del follaje, divisamos un puesto de venta improvisado, tarimas de madera, bolsas de maíz, cajas de suero. Un comerciante de la zona, un tal don Fabio, discutía con 2 hombres armados. Mientras le rompían el mostrador, le exigían más insumos. El teniente dudó. La orden oficial era observar, reportar, no comprometer. Pero uno de los bandidos alzó el fusil hacia el anciano. Ahí se reventó la disciplina, Murcia dio un paso y gritó, Ejército Nacional. Los sujetos huyeron monte arriba cargando lo saqueado. Sin relevo cercano, el teniente autorizó la persecución. Fue entonces cuando encendí mi celular. Tenía apenas 2 rayas de señal satelital prestada. Titulé la emisión, Transmisión en vivo interrumpida. No pensé demasiado, creí que sería otra prueba de corrupción para mis contactos civiles. Corrimos tras el convoy improvisado, 3 motocicletas adaptadas con alforjas militares y un viejo camión SIL 131 pintado de verde pálido. La pista era un camino maderero lleno de fango. A cada salto, el estabilizador óptico chirriaba. Mientras transmitía, describía el caos entre jadeos, selva, balas perdidas, el ruido del motor soviético. De pronto, la imagen se congeló durante un segundo, volvió con distorsión púrpura y captó algo imposible, una figura oscura, alta, a mitad del camino, envuelta en jirones de humo. Ninguno de mis compañeros la vio, yo sí, y mis más de 20 espectadores también. El camión atravesó la figura sin ralentizar, pero el Ibestream se cayó. El recuadro se tornó negro, la app mostró señal perdida. Respiré hondo, guardé el aparato y seguí corriendo.
Apenas 100 metros después hallamos el SIL detenido, sin luces, motor aún caliente. Las motos estaban apoyadas sobre la cuneta, vacías. Ni rastro de los saqueadores. El teniente ordenó perímetro de seguridad. Fue entonces cuando el ingeniero de drones, Valderrama, vomitó sin aviso. El olor dentro de la cabina era irrespirable, mezcla de hierro y amoníaco. Encontramos las cajas saqueadas, intactas, pero ningún cuerpo, ninguna huella de huida reciente. Era como si los hombres se hubieran evaporado. Murcia me indicó revisar el camión. Subí a la caseta. Sobre el tablero, la radio civil aún parpadeaba con estática. Cambié de frecuencia y escuché un lamento en lengua emberá que no comprendí. Giré el dial, la misma voz se mezclaba con nuestra frecuencia militar, repitiendo mi nombre de pila, Isaías, arrastrándolo como eco en caverna. Bajé con las manos temblorosas. Expliqué lo que oí, pero el operador de radio juró que su equipo no captaba nada anómalo. Noche cerrada. Al carecer de refuerzos, establecimos un puesto temporal y esperamos al amanecer. Monté guardia de medianoche junto al camión. La bruma parecía sudar desde la tierra. A la 1:17 escuché pasos blandos detrás. Giré el fusil, linterna encendida, solo hojas temblando. Sentí vibrar mi bolsillo. El celular, contra todo pronóstico, recibía señal. Abierto en la app, mostraba un video en directo. Alguien transmitía desde mi cuenta. La pantalla enseñaba mi propia nuca, encorvada, enfocada desde unos metros. Giré atolondrado, nada. El teniente acudió al verme farfullar. Le mostré el teléfono. Mientras observábamos, la cámara virtual se acercó más a nosotros, se veía su cara confusa en la pantalla, pero al alzar la mirada, seguíamos solos. Murcia me arrebató el aparato y lo apagó. No dijo palabra. Volvimos a la vigilancia, fingiendo que nada ocurría. Al amanecer descubrimos rastros nuevos, desgarros en la lona del camión, como arañazos de animal, pero con 4 dedos largos y uno oponible. Guiados por esas marcas, encontramos a don Fabio el comerciante, sentado en medio del sendero. Parecía intacto, salvo por los ojos, estaban completamente negros, sin iris. Murmuraba en emberá, no somos viejos, somos de siempre. Intenté tomarle el pulso, su piel estaba fría como metal. Cuando quise auscultarlo, se desvaneció en un suspiro, dejando solo la ropa vacía que se desinfló sobre el barro. El operador de radio, Sosa, quiso pedir extracción aérea. Levantó la antena portátil y transmitió la clave de urgencia. En respuesta cayó un chirrido que nos astilló los tímpanos. Después, una voz infantil, clara, nos imitó, SOS. Sosa soltó el micrófono y echó a correr selva adentro. Corrí tras él. Lo encontré arrodillado ante un tronco hueco. En su mano tenía mi celular, aunque yo lo guardaba en mi muslo. La pantalla ahora mostraba nuestra transmisión interrumpida de la víspera, en bucle, pero cada repetición eliminaba un rostro. Primero desapareció Valderrama, luego el teniente, después yo. Regresé aterrorizado al campamento. Solo quedaban Murcia y el soldado Rivera. El resto se había internado siguiendo sus dobles, según confesó Rivera con los pómulos temblando. Pensé que deliraba, hasta ver que también él llevaba un teléfono idéntico al mío, reproduciendo un live donde un clon suyo lo guiñaba desde la maleza. A media mañana oímos disparos sueltos. Sonares huecos, como lejos bajo agua. Rivera salió disparado hacia el origen del fuego. Murcia trató de detenerlo, pero una ráfaga invisible lo empujó contra el suelo. El soldado se perdió entre lianas. Cuando el teniente se incorporó, sangrando de la frente, me agarró del chaleco y dijo algo que consigné en mi mente con letras rojas: aquí nadie viene por nosotros, cabo. Esto no es territorio humano. Decidimos retroceder a Puerto Azul. Cargamos las medicinas para aligerarnos de culpa. Litros de lluvia nos golpeaban la cara.
A mitad de la retirada llegamos a un claro que no figuraba en mapas. Allí estaba un viejo repetidor soviético, un mástil oxidado hincado en una colina artificial de tierra y huesos. Sobre la plataforma superior había decenas de celulares colgando de cables enmarañados, todos encendidos, todos transmitiendo en directo. Las pantallas mostraban distintos ángulos de la selva, pero en cada cuadro aparecía, tarde o temprano, la misma sombra negruzca sin rasgos, flotando a medio metro del suelo. Mi propio teléfono vibró con violencia. Sin pedirlo, encendió la cámara frontal. En la pantalla vimos al teniente Murcia junto a mí, pero su imagen estaba invertida, como si viviéramos detrás del cristal. Yo levanté la mano izquierda, el reflejo levantó la derecha con un segundo de retraso. Era un espejo tardío, pero no seguía todas mis órdenes, le pedí abrir la boca y no lo hizo. En cambio, sonrió con los labios pegados, enseñando encías secas. Murcia alzó el fusil y disparó al mástil. Chispeó una tormenta de chatarra. Las transmisiones se plegaron como insectos quemados. Al mismo tiempo, un grito coral retumbó desde la selva, agudo y grave a la vez, como metal retorcido. El impacto me dejó aturdido. Cuando recuperé el sentido, el teniente yacía con el cuello roto, los ojos abiertos hacia un cielo blanquecino. En sus manos tenía mi celular. Me acerqué, la pantalla mostraba mi cuenta cerrada. Mensaje: tu perfil no existe o ha sido eliminado por el propietario. Intenté ingresar con contraseña, error tras error. Escapé sin rumbo. 3 días estuve vagando, siguiendo el río Guayabero hasta que un grupo de pescadores me halló. Tenía fiebre, el brazo derecho fracturado y el teléfono aún en el bolsillo, milagrosamente intacto. Al llegar al puesto médico de San Vicente, me interrogaron agentes de contrainteligencia. Cuento mi versión desde entonces, pero ningún analista encuentra rastro digital de mi historial. Mi nombre, Isaías Vargas, no aparece ni en las bases del ejército. Mi madre, a quien llamé, asegura no tener hijos. Hace una semana me devolvieron el celular como prueba liberada. Todo funciona, salvo Facebook, la app abre en un muro en blanco, sin botones. A veces, de la nada, aparece un video en directo. Es de noche y la cámara avanza por un sendero ahogado de lianas. Al final del plano se ve una silueta con uniforme colombiano sosteniendo un teléfono, la pantalla del aparato brilla y muestra a alguien escribiendo este mismo relato, palabra por palabra, con un leve retraso de 1 segundo. Entonces la transmisión se corta. Duermo poco. Cada vez que cierro los ojos siento la bruma de la Macarena filtrarse bajo la puerta del cuarto. Oigo el dial militar revolverse hasta situarse en cierta frecuencia muerta que repite mi nombre. Y sé que, en algún lugar sin coordenadas, aquel convoy detenido sigue esperando que la selva nos devuelva, uno a uno, para completar la grabación que empezó con un título absurdo y profético: transmisión en vivo interrumpida. Aullidos en la Zongolica. Me llaman Ríos y fui gafe hasta que las rodillas dijeron basta. En 2004 nos enviaron a la Sierra Veracruzana, arriba de Zongolica, para reconocer cañadas y brechas donde escondían sembradíos y cocinas. Éramos 6, livianos, radios en silencio, mapa plastificado en el chaleco. Bajo los pinos todo se oía más cerca. Los primeros días fueron rutina: coronar lomas, ubicar agua, fijar rutas de salida. De noche nos turnábamos y calentábamos café en latas negras. Hasta que una madrugada la sierra lanzó un aullido largo y grave, con algo roto en la garganta. No era coyote ni perro. Parecía venir de todas partes. Nadie durmió bien. A la tarde siguiente hallamos un claro alto. Dejamos mochilas, hicimos anillos de seguridad. Cuando me tocó descansar, dormí a medias con chaleco y botas puestas. Me despertó un toque en el casco. Ortega venía desde abajo con la cara sin color.
Nos guió sin hablar. A 20 metros yacía un joven. Civil por la ropa, mezclilla barata y camisa blanca hecha jirones. Tenía cortes profundos en el pecho, líneas paralelas como hechas con un peine enorme. La tierra endurecida por sangre oscura. Sin huellas claras, rastro de arrastre, manchas verdosas y vegetación aplastada. El cuerpo no olía a putrefacción, apenas a hierro y humedad. Reportamos y nos dejaron a cargo de sacarlo. Improvisamos una camilla con una bolsa de dormir y 2 bastones. Amarre en 8 y descenso por una vereda que apenas existía. El cielo limpio dejaba una luz fría sin sombras. Llevábamos 3 horas cuando el monte habló de nuevo. Un aullido más cercano, con un vibrato que hacía temblar los dientes. Detuvimos el grupo, linternas arriba. Entre los troncos se movió una masa oscura, peluda, con un desplazamiento imposible tan alto. Disparó primero Vega, luego todos. Ráfagas cortas. El eco rebotó y llegó un quejido, como si algo tragara aire de golpe. La figura se fue hacia la pedrera y subió. Nosotros bajamos sin correr, con el ritmo al límite. A mitad de ladera el peso cambió. No ligero ni pesado, distinto, como si el centro de gravedad se corriera hacia la cabeza. Pasos paralelos nos flanquearon, siempre fuera de las de luz. La idea de manada se instaló. Cada vez que buscábamos ojos no veíamos nada, solo ramas recién agitadas y silencio de agua contenida. La vereda se cerró en un paso de roca. Vega aseguró flanco y tropezó. No fue una caída normal, levantó polvo como si lo hubieran jalado desde los tobillos. Tenía 2 cortes diagonales en la bota que no alcanzaron la piel. El aire traía un olor ácido, como establo mojado. Avanzamos casi hombro con hombro. Me enfoqué en el ritmo, 3 pasos, respiro, alto breve para escuchar. Miré la camilla y vi que la bolsa de dormir se movía en el amarre. No era balance, fue una contracción mínima, un tirón de músculo. No dije nada. Las cosas que se nombran toman forma, y en la montaña no conviene regalársela. Al salir del paso tomamos una brecha antigua que recordaba del mapa, conectaba con un caserón abandonado y luego a un camino maderero. En el caserón, muros altos, techo caído, acomodamos al joven en el suelo y atrancamos la puerta con un mueble pesado. La bolsa volvió a contraerse. Ortega me miró y negó con la cabeza. Decidimos seguir. Afuera, el monte respiraba con nosotros. Cada pausa traía un silencio más largo. Entonces llegó un aullido sobre el techo y otro, más agudo, detrás de la pared. Pensé en crías. Pensé en nidos. Pensé en bocas y dientes que prefiero no recordar. Salimos en columna corta. Solo luz necesaria. Entre el caserón y el camino maderero hay una bajada con curvas cerradas. Sombra arriba, ramas como pasillos de madera. Ahí nos cayeron formas desde el dosel. No puedo asegurar que fueran animales. Eran cuerpos que no usaban la vereda, cruzaban de tronco en tronco. Disparamos al techo del bosque. Algo volvió a quejarse. No paramos. La camilla dio un tirón hacia la izquierda bajo mis manos, como un intento de salir. El amarre resistió. Llegamos al camino al filo de la madrugada. El aire abierto trajo algo de calma. El aullido se quedó atrás, o eso quise creer. Avanzamos hasta un claro donde, según la carta, podríamos establecer comunicación. Lanzamos un reporte breve y esperamos. La contraorden llegó nítida: mantener versión felino, evitar detalle de sonidos, extraer y callar. Al amanecer nos recogió una camioneta vieja con 2 paramédicos y un policía rural que no nos miró a los ojos. Entregamos el cuerpo. Sellaron la bolsa con cinta.
Antes de subirlo vi, a través del plástico, que la mano del muchacho traía tierra bajo las uñas, como si hubiera escarbado hacia dentro de la lona. No dije nada. Firmamos. En el pueblo donde dejamos el papel supe, por la manera en que nos miraban, que ya conocían otra explicación. A uno se le escapó una palabra, nahual. Fingí no oír. Regresé a la vida civil tiempo después. El expediente se cerró con tinta oficial y nombre de animal. Pero en las noches, cuando el reloj marca la misma hora en que el monte habló, vuelvo al caserón. Veo marcas de garra en el techo, no 4, sino 5. Algo me observa desde la línea de pino sin cruzar al claro porque la luz le molesta. Pesa el recuerdo del cambio en la camilla, lo que llevábamos encima quería volver solo. Aprendí 3 cosas. Que hay depredadores que cazan sin hambre, solo por marcar territorio. Que hay sitios donde la montaña guarda sonidos que no debieron salir. Y que aquella noche no nos dejaron vivos por los disparos ni por la técnica. Nos dejaron ir porque no cruzamos la línea del claro. En ese borde, donde la vereda se abre y la luz alcanza, algo los detiene. No tiene nombre en los partes ni espacio en los informes. Sigue ahí, respirando detrás de los pinos. Murciélagos en la línea. Me llamo Isaac Rentería y durante años fui de los llamados murciélagos, los que solo salimos cuando el monte se apaga y la sierra se queda en penumbras. Esa parte de mi vida nunca apareció en informes ni evaluaciones. A todos les di la versión limpia, con tiempos y bajas. Lo que de verdad pasó esa noche se quedó atorado en la cabeza. Hasta ahora. Era 2011 y estábamos desplegados en la sierra entre Guerrero y Michoacán. El destacamento eran cuartos de bloc pegados a la ladera, pinos alrededor y un generador terco. De día patrullábamos brechas. De noche salíamos los murciélagos, 8 elementos con visor nocturno y la orden de entrar donde otros no podían. La misión llegó un martes. El capitán traía la mirada quebrada por el cansancio y detrás venía un mayor que casi nunca visitaba la zona. Nos formaron en el comedor, entre ollas de frijoles y olor a diésel. Orden, infiltrar por Cañada, llegar al poblado San Miguel del Cielo, confirmar presencia de grupo armado y asegurar una bodega donde, según inteligencia, guardaban gente levantada. Sin apoyo aéreo ni convoy. Solo nosotros. Yo conocía ese pueblo. 2 semanas antes habíamos ido con despensas. La gente nos miró con mezcla de alivio y miedo. Nadie quería hablar después del anochecer. Una señora le dijo al cabo Medina que allá arriba, más allá del último corral, no se debía caminar de noche. Él se rió, dijo que el monte se respeta pero no asusta a un soldado. Yo también lo tomé a broma. Salimos a las 21:30. Avanzábamos en columna, separados lo justo para no delatarnos. El visor pintaba todo en tonos verdosos, los pinos parecían columnas infinitas. No se oían grillos ni perros, solo el roce de ramas y nuestro equipo contra el chaleco. El radio empezó a crujir raro y se cayó la comunicación con base. El pueblo apareció tras una curva. Casitas de bloc, techos de lámina, corrales con alambre. Ninguna luz. Ni focos colgados con cables piratas, ni televisiones encendidas. El visor mostraba estructuras, pero no detectaba cuerpos en movimiento. Ni un perro encadenado ladrando. Medina murmuró que el lugar parecía fotografía. La bodega estaba en la parte alta, a la salida del pueblo. Portón de lámina abollado, candado reventado. Entramos como siempre, 2 al frente, otros 2 cubriendo, el resto en perímetro. Adentro no había gente. Solo olor a humedad, gasolina vieja y algo que recordaba los pasillos de la morgue del hospital militar. En el piso, marcas hechas con cal mezclada con tierra, círculos incompletos, cruces deformadas, figuras raras. Medina se agachó y dijo que alguien había estado ahí esa misma tarde, porque la cal se desmoronaba al mínimo contacto.
El radio murió por completo. Primero se saturó con ruido sucio, luego nada. Vargas, nuestro sargento primero, intentó comunicar con base usando todas las claves. Silencio. Cuando miramos hacia la ladera opuesta, las luces del destacamento ya no estaban. Donde siempre había chispas amarillas en la noche solo quedaba una mancha oscura. El primer alarido llegó desde afuera, en la calle de tierra. No fue largo, fue un sonido cortado, como cuando el aire se va de golpe del pecho. Uno de los compañeros del perímetro dejó de responder a su clave. Salimos a buscarlo pensando en una caída. Encontramos sus huellas llegando hasta una zona donde el suelo estaba tan compacto que ya no dejaba marca. Ni rastro de equipo, ni casquillos, ni arrastre. Medina regresó pálido. Dijo que había visto a alguien parado al fondo de la calle, apoyado en una cerca de tabla. Pensó que era el compañero, pero al apuntarle con el visor notó que no devolvía calor. Detrás de esa silueta, más adentro del monte, juraba que se veían otras figuras quietas entre los árboles. Vargas ordenó replegarnos al centro del pueblo. La plaza era un cuadro de tierra con una cruz de cemento en medio. Ahí estaban los primeros cuerpos. Hombres del pueblo, campesinos por la ropa y las manos, tendidos boca arriba alrededor de la cruz, con los ojos abiertos hacia el cielo. No tenían impactos visibles. La piel se les veía reseca, pero el olor no correspondía a muchos días tirados. El aire se sentía más denso, como si costara llenar los pulmones. Mientras revisábamos, el visor me parpadeó. En un segundo fugaz vi una silueta plantada junto a la cruz. No era una persona común. Más bien una ausencia de forma, un espacio que parecía tragarse la poca claridad nocturna. Todo alrededor se veía más nítido menos ese punto. Cuando el visor se estabilizó, ya no estaba. Pensé en un fallo de equipo hasta que escuché la respiración acelerada de otro de los muchachos por la frecuencia interna. Él también la había visto. El tiroteo comenzó sin aviso. Destellos surgieron de las casas alrededor de la plaza y el sonido seco de rifles nos obligó a tirarnos al piso y responder. Algunos destellos salían de ventanas donde el visor no mostraba cuerpos, otros parecían nacer de puertas abiertas sin nadie detrás. En medio del ruido, Vargas gritó que cubriéramos la retirada hacia el camino de regreso. Al voltear, vi a Medina de rodillas frente a uno de los campesinos, inmóvil. Corrí a jalarlo. Cuando lo toqué, sentí su chaleco helado, como si hubiera pasado horas en una cámara de refrigeración. Me miró sin reconocerme. Dijo que el campesino había abierto la boca y le había hablado con la voz del mayor que nos dio la orden en la base, misma entonación, mismas pausas, diciéndole que se quedara, que la misión ya estaba cumplida. Lo sacudí hasta que reaccionó y lo arrastré hacia la calle mientras las balas seguían chocando contra las fachadas. La retirada fue desordenada. Uno cayó en la calle principal, otro cerca del arroyo seco. Nadie se detuvo a recoger cuerpos. Vargas nos cubría soltando ráfagas cortas. Yo iba casi cargando a Medina, que tropezaba con cada piedra. Cuando al fin vimos la antena del destacamento entre los árboles, pensé que ya habíamos sobrevivido a lo peor. La base estaba igual de apagada que el pueblo. Cuartos abiertos, mochilas tiradas, casas de campaña volteadas. No había puertas forzadas ni casquillos. Parecía que la gente simplemente hubiera dejado lo que hacía y se hubiera marchado en fila. En el comedor seguían las ollas, el café frío, platos sucios. Las sillas estaban empujadas hacia atrás, como si se hubieran levantado todos al mismo tiempo. Vargas ordenó atrincherarnos ahí hasta el amanecer. Cerramos puertas, trabamos ventanas como pudimos y nos quedamos en silencio, con el fusil apuntando a la entrada. Entre las 3 y las 4 escuchamos pasos sobre la grava, afuera. No eran muchos, pero tampoco uno solo. Se acercaban, rodeaban la construcción, se alejaban. Cuando un compañero intentó asomarse por una rendija, algo golpeó la pared desde afuera con tanta fuerza que levantó polvo del techo. Al amanecer llegaron los vehículos de otra zona militar.
Nos encontraron dentro del comedor, con los fusiles apuntando a la puerta. Medina estaba recargado en la pared, con los ojos abiertos y la piel fría. Nadie escuchó un disparo. Nadie oyó el momento exacto en que dejó de respirar. El informe médico habló de paro por estrés extremo. El parte de operaciones registró la misión como enfrentamiento con grupo armado no identificado, varias bajas, un sobreviviente con afectación psicológica. Ese sobreviviente soy yo. No volví a la sierra como murciélago. Me cambiaron a oficina, donde sello papeles que describen historias que ya no quiero ver de cerca. A veces vienen mandos a preguntarme si quiero baja voluntaria, si necesito empezar de cero en otro lado. Digo que no. Sé que allá arriba quedaron cosas que nadie entiende y que lo que vimos esa noche no cabe en ningún manual. Por las noches, cuando la ciudad se apaga y el sonido del ventilador se parece al zumbido del generador viejo del destacamento, cierro los ojos y vuelvo a sentir el casco, el visor, el peso del fusil. Vuelvo a oler tierra húmeda, gasolina, sangre seca. Y en el borde del sueño tengo la certeza de que algo sigue caminando entre los pinos de San Miguel del Cielo, avanzando a la misma velocidad que nosotros aquella noche, esperando que alguien, algún día, vuelva a encender un visor nocturno y se atreva a mirarlo de frente. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.